Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo marchando de manera fantabulosa, de manera maravillosa y fantástica. Y chicos, quiero que veamos algo porque me parece de verdad interesante. En ESPN es muy difícil, bueno, esta vez han metido también a Rodra, no vamos a tampoco echar toda la mierda. Han metido a Rodra, que es madridista, pero es increíble cómo meten por cada un madridista, una persona que tenga medio pensado dar una opinión y apoyar al Real Madrid o tratar de defenderlo un poco ante tanta mentira. Es increíble cómo meten otros 10 antimadridistas absolutamente radicales y vamos a verlo en este video porque hay un señor ahí que se llama Luis, ya por ahí por el cómo se dice el nombre, yo creo que ya ustedes pueden imaginar la procedencia de este sujeto y bueno, básicamente lo que dice también nos da una idea muy clara, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque también vamos a escuchar a otra persona, una mujer en este caso, que bueno, ha dicho básicamente que el Madrid está maltratando a Rodrigo y que básicamente le da lecciones al Madrid de cómo debe traspasar un futbolista, pero la vamos a juntar con otra opinión que dio. Uno dice, pero qué clase de broma de mal gusto es esta, ¿no? Vamos a arrancar con este primer clip en el que él habla, bueno, de básicamente lo que le está haciendo, entre comillas, el Real Madrid a Rodrigo. Pero yo quiero ir un poquito más allá con este tema. Caro, a mí me parece que a Rodrigo lo están maltratando hasta cierto punto. Yo entiendo que lo quieras o que te quieras deshacer de él, que ya no cuenten con él, pero en ese partido contra el Tirol, Rodrigo hace la pared con Mbappé y hace una jugada fantástica como diciendo aquí estoy. Me fui a sus redes sociales para ver qué ponía Rodrigo últimamente en sus posts, en sus redes sociales, a ver qué mostraba y tiene un Real Madrid, un corazón blanco, sus últimas publicaciones tienen que ver con el Real Madrid. Yo noto un jugador que quiere estar en la plantilla de Xabi Alonso, que quiere brillar ahí, que el día que marca ese gol contra el Tirol, que se asocia con Mbappé más bien, celebra con sus compañeros, todos se van con él. O sea, me parece que hay una lectura entre líneas que probablemente no estamos viendo y yo sí creería que él merecía entrar por arriba de Mastantuono, y si no es por arriba de Mastantuono, por arriba de Asensio. A mí me parece ya que roza la falta de respeto lo que están haciendo con él, y no solamente eso, me parece que es una muy mala manera de venderlo, Caro, porque si tú lo quieres vender al mejor precio, tampoco puedes decir, no cuento con él, o sea, no va a jugar nunca conmigo. Yo le hubiera dado aunque fuera unos minutos. Situaciones completamente diferentes, pero lo de Rodrigo me parece que roza la falta de respeto. Sí, porque Lo de Rodrigo definitivamente roza la falta de respeto. A ver, podemos utilizar varios puntos para intentar debatir esto de esta señorita, pero lo principal para mí es entender que el primero que se quiso meter en este cuento, en este chicharrón de no jugar, recordemos que fue Rodrigo, porque ahí estaba con el tema este de la salud mental, cosa que bueno, no se ha probado en lo absoluto y que por ahí se dice que el Madrid no ha creído en lo absoluto, pero realmente el primero que dejó de jugar, incluso con un técnico como Ancelotti, para quien hasta en sus últimos días decidió morir con él, aún en las veces que le dejó mal. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? O sea, el Madrid decidió tomar una decisión en base a rendimiento deportivo, esto es un supuesto que resultado que hay dentro del vestuario y algo como de la manera en la que él condiciona ese dicho vestuario y todas estas cosas, muchachos, que se supone que se está hablando de Rodrigo. Otra cosa, que lo están maltratando, yo la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Que está publicando que es del Madrid o que tiene publicaciones del Madrid. Esto no te garantiza absolutamente nada y creo que te aleja más bien, porque da más sospecha sinceramente este tipo de cosas. Yo prefiero los futbolistas que demuestren en el campo y no que publiquen cositas allí. Y estoy seguro de que Rodrigo también está pensando en salir del Madrid. Es que me parece sencillamente increíble cómo esta gente, pues sencillamente, mira, yo voy a decir esto porque me apetece y ya no voy a averiguar absolutamente nada, ni los motivos ni los razonamientos del Madrid para entrar en este tipo de debate. Y con respecto al tema de la venta, ahora va a venir Carolina de las Alas a demostrarle o a darle consejos al mejor club del mundo, uno de los mejores clubes a nivel económico, de cómo se gestiona un club a nivel económico. Va a venir Carolina de las Alas a decirle a este club cómo debe vender a un futbolista. No es que me parece sencillamente maravilloso, es evidente que lo de esta gente va más allá, como ellos mismos dicen, vamos a ir más allá. Yo creo que va muy directamente y es tratar de echarle la mierda al Madrid, definitivamente, y que metió un gol ante el Tirol, que no sé qué, es que mira, me puedo escuchar y yo digo,
si a Vinicius ustedes les han escuchado decirle algo como que no, que Vinicius merece mucho más o mucho más respeto porque le metió un gol a la Real Sociedad. No, imagínate, hay que agradecerle a Rodrigo por meterle un gol al Tirola y es que me parece sencillamente increíble. Pero si escuchamos opiniones de esta misma persona como esta, yo creo que ya nos da una idea más clara. Para mí Lamine Yamal en el Barcelona yo te diría que en todo el Balón de Oro, sobre todo por los kilos que está perdiendo Dembélé. Después de la final del PSG, Dembélé ha restado puntos para ganarse el Balón de Oro. Hablemos de Nations League, que se queda fuera en las semifinales. Hablemos de esa final de la Supercopa Europea ante el Tottenham, que luego terminan librando en los penaltis. O sea, para mí Dembélé ha quedado al debe, ¿no? Evidentemente, Mundial de Clubes, como lo acaban de comentar. Entonces, ahí está, es que no nos falta añadir nada más. Nos acaba de decir esta señora que este hombre, Ousmane Dembélé, favorito amplio para muchísima gente para ganar el Balón de Oro por encima de personas como Lamine Yamal, ha perdido peso porque no jugó la final de la Nations League. Una final de Nations League que, por cierto, en otras oportunidades se le ha restado bastante. Por cierto, tampoco Lamine Yamal ganó la final de la Nations League, tampoco ganó, ni siquiera estuvo en el Mundial de Clubes. De verdad, me parece sencillamente increíble. Increíble lo de esta gente. Bueno, yo lo he dicho y tengo una opinión. Y lo he dicho y lo voy a resaltar, recalcar. No se sorprendan si a este chico le terminan dando el Balón de Oro. Pero en el fondo yo quisiera que suceda de verdad. Y que este torneo o este trofeo definitivamente pierda absolutamente lo poco que le queda. Porque cada vez son más personas, periodistas, analistas, cualquier tipo de personas que están involucradas en el mundo del fútbol que confían menos en este trofeo. Y creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? De todos modos, tiempo al tiempo vamos a ver qué es lo que pasa, pero para que se hagan una idea, la persona que está diciendo que el Madrid está maltratando a Rodrigo es la misma que dice que Dembélé ha perdido enteros para ganar el Balón de Oro por unos torneitos ahí que, bueno, realmente, bueno, no, el Mundial de Clubes obviamente tendrá su peso y estaban metiéndole también lo de la Supercopa, una Supercopa que, por cierto, termina ganando el PSG. Es que me parece increíble el temporadón que se manda Dembélé para que vengan a jugarlo por 2 partidos y uno bastante intrascendente, por cierto. Cerramos con estos muchachos, que es lo que les decía de otro antimadridista que ha entrado en ESPN. Sí, no, y para mí sobre todo Vinicius, porque Mbappé ya se está diferenciando. Ya el año pasado sí que había esta narrativa de que es el equipo de Vinicius, el de Mbappé, el de los dos. Creo que hoy queda súper demostrado que esto es el equipo de Mbappé y que Vinicius o se sube a un tren que va en marcha o es que quedará desfasado y perderá muchísimo protagonismo en este Madrid, porque lo estaba contando Rodra. Xabi Alonso es un tío que mira los entrenos, mira el rendimiento que tienes en los partidos y si no funcionas te hará dar un paso al lado. Y pondrá otro que estará rindiendo mejor que tú. Creo que esto es un desafío enorme que tiene Xabi Alonso y después que creo que tiene una losa que la hemos visto en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo no lo quiero decir muy alto, pero Xabi Alonso a mí me ha recordado un poco al Barça de Xavi Hernández, ganando sin proponer mucho, 1-0, bien protegidito, sin muchos sustos, pero bueno, con una ocasión muy clara de Osasuna, repito, en el minuto 85, que te tiras un poquito cuando vas en ventaja en el marcador, que no vas a por el segundo gol. Y creo que Xabi Alonso tiene esta losa, ¿no?, de poder mostrar al mundo lo que fue como futbolista. Sí que es cierto que llega después de haberlo demostrado en el Bayer Leverkusen, cosa que Xavi Hernández no había hecho previamente a su paso por el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, de Xabi Alonso se espera un equipo que además de ganar pueda jugar un fútbol que maravilla, un fútbol ofensivo con una presión muy alta, y creo que esta exigencia el Madrid no la ha tenido porque está acostumbrado a un equipo que tiene que ganar, que tiene que levantar Champions. Xabi Alonso y Zidane lo han demostrado en los últimos años, que con ganar ha bastado. Xavi tiene unas expectativas que va a ser complicadas que pueda asumir, porque ya no se le pide solo ganar, sino convencer muchísimo a toda la afición madridista. De loco, chicos. O sea, este hombre acaba de decirnos aquí que Xabi Alonso a día de hoy le está recordando al Barça de Xavi Hernández, ¿no? No voy a añadir mucho realmente, pero sí voy a decirles, cracks, hay unas ganas increíbles y creo que es bastante normal de que esto termine estrellándose, de que Alonso no termine yéndole del todo bien, y no sé, creo que se están precipitando un poco porque mira, estamos escuchando ahora que lo de Alonso es básicamente lo mismo de Xavi Hernández y que le ha recordado eso. Obviamente es lo de Xavi Hernández es una herida que ellos les va a dar mucho en cerrar, porque tenían muchas o sea, lo que pretendían que era Xavi Hernández es lo que les está dando Flick ahorita. Pretendían que iba a ser maravilloso,
famoso, que el nuevo Guardiola, el nuevo inventor del fútbol, que no sé qué. Bueno, eso terminó totalmente estrellado y a raíz de eso, pues esta gente está totalmente desquiciada al punto de querernos llevar a eso, a querer decir que lo de este hombre es similar a lo de Xavi Hernández. Lo veremos de todos modos y aquí, bueno, estaremos para comentarlo. Gracias a Dios queda esta hemeroteca y podremos reírnos en el futuro o reírnos de nosotros mismos, que también es válido, ¿no? Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.